Estás escuchando Taking Risk. El podcast donde cada riesgo es una oportunidad para crecer y mejorar. Es el momento de tomar acción. Buenas a todos, bienvenidos al episodio 2 de Taking Risk y hoy hay mucha tela que cortar. Vamos a empezar con la sección de economía y, como no, aquí tenemos que hablar de los tipos de interés. Eso es un tema que lo llevamos arrastrando ya todo el año. O sea, porque ya se hablaba que en marzo iban a bajar, en primavera, no sé qué, no sé cuántas, y estamos en septiembre empezados y a ver qué pasa, ¿no? A ver, la decisión de la reunión de la Reserva Federal, la decisión de tipos es el día 18 de este mes. En 18. principio ya han pseudo confirmado que va a haber bajada de tipos y ahora la pregunta es si va a haber una bajada de 0,25% o del 0,5%. Ahí es donde están los analistas debatiendo ahora. Sí, a ver, yo creo que el consenso ya tiene claro que lo van a bajar, eso por supuesto. Además, los datos de mercado, los datos de inflación, empleo y tal, de este verano no han sido tampoco muy buenos. No han sido catastróficos, como algunos pintan, pero no han sido muy buenos, entonces no les queda otra, yo creo. No tienen excusa Bueno, para a no ver, bajar. Entonces es lo que dices, que a ver si 0,25, 0,50. aquí lo que hay que entender también es que Estados Unidos no tiene opción buena. Es decir, o salva la economía o salva el dólar. Es decir, si ahora baja tipos, está favoreciendo que el dólar se devalúe todavía más. Y si los mantiene, es muy probable que pueda acabar entrando en una recesión, ¿no? Porque, como tú decías, Sí, los datos de empleo y de actividad económica, ¿no? sí. Son bastante malos. De hecho, el viernes pasado teníamos las nóminas no agrícolas, que es un evento muy importante, sobre todo para los que operan en Forex, que al final lo que nos dice este indicador es el total de las nóminas excluyendo el sector agrícola, ¿no? Y fueron significativamente peores que las predicciones que hacían los analistas. Por lo tanto, parece que le echa un poco más de leña al fuego para ver esa bajada de tipos y una bajada de tipos fuerte. Sí, ese dato se da una vez al mes, el primer viernes de cada mes, El si primer no viernes de me... cada mes. sí. Así es. Y es un dato importante que suele dar pie a volatilidad en el mercado, pero bueno, muy a corto plazo. Lo que nosotros nos quedamos con el dato y sí que ha sido bastante peor. Pero sin embargo, el dato de desempleo no ha sido tan malo como... No ha sido muy bueno, pero tampoco ha sido tan malo como se preveía. O sea, 4,2% de desempleo en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que sí que suelo mirar un dato que es las peticiones De iniciales de subsidios. desempleo. No, peticiones iniciales de desempleo, que es un dato que se da semanalmente y un poco si ves la tendencia te ayuda bastante para ver si, o sea, es un dato que se anticipa mucho al desempleo, porque el dato de desempleo va siempre retrasado y este va retrasado pero mucho más actual. Y lo que nos dice es que este verano sí que ha aumentado un poco, pero ahora mismo se ha estancado en un nivel que nos quiere decir que el mercado laboral está enfriándose, pero aún no hay una catástrofe, básicamente. Se está enfriando desde hace un tiempo, no está tan bollante como antes, pero de momento, precaución, aunque el mercado está descontando, o sea, está subiendo todos los activos o sea, defensivos, básicamente. Aquí Entonces, es importante recordar, estamos hablando de los datos de empleo. Ya sabemos que la inflación sí que es un objetivo del Banco Central Europeo, por ejemplo, y de la mayoría de los bancos centrales, pero la mm, Reserva Federal Americana tiene un criterio extra, y es que para la decisión de tipo de interés tiene en cuenta tanto el objetivo de inflación como el objetivo de empleo, y es por eso que estamos hablando también de los datos de empleo, que son muy relevantes. sí, sí, sí.
Sí, o sea, eso es una característica que igual la gente no lo sabe, pero Europa no se fija, o sea, no tiene como objetivo el desempleo en Europa ni nada por el estilo. Tiene, la FED tiene un doble mandato, hay un doble Eso. objetivo. Entonces, bueno, un 4,2 de desempleo, que ya lo firmábamos en España, por ejemplo, pero en Estados Unidos no es un gran dato, por así decirlo. Entonces podemos llegar a la conclusión de que mínimo 0,25, máximo 0,5 y Eso es. está un poco ahí. 0,5 yo creo que sería un poco sorpresa, ¿no? Sería un poco sorpresa. Y visto lo visto, yo creo que no se la van a jugar mucho. Bueno, el mercado no está descontando eso ahora mismo. Es que eso es importante, eso es un tema que quería tratar, porque históricamente el pivot de la Reserva Federal ha sido un evento bajista. O sea, es decir, en el momento en el que se bajan tipos, ¿por qué pasa esto? Pues lo normal es que pasa porque la Reserva Federal ya anuncia antes que va a bajar tipos, como ha pasado esta vez, el mercado descuenta la subida de tipos y en el momento en el que perdón, la bajada de tipos, y en el momento en el que se oficializa la bajada de tipos, el mercado tiende a corregir. ¿Por qué? Porque gran parte del impacto positivo de esa bajada de tipos ya se había descontado en el mercado. Pues, Pero ahora parece que no se está cumpliendo eso, ¿no? No estamos viendo subidas muy fuertes descontando el pivot de la Reserva Federal. no, o sea, además este verano, bueno, hubo el shock de Japón, que tampoco ayudó mucho, y ahora la verdad es que en el mercado hay a corto plazo un doble techo un poco feo, a corto plazo, la verdad. Un poco feo. Y de hecho esta última semana hemos cerrado con caídas que no tienen muy buena pinta. Entonces, sí que es verdad que mucha gente cuando se anuncia que va a haber bajada de tipos, claro, una bajada de tipos de interés se realiza para incentivar otra vez al crédito, a que la gente vuelva a consumir, más facilidad y todo eso. Pero curiosamente, siempre que ha habido bajadas de tipos, ha habido una recesión también. Eso nos hace pensar que cuando bajan tipos es cuando algo está roto en la economía ya y aunque bajen tipos, ya es tarde y la economía entra en recesión. Entonces, una noticia que a priori en la teoría económica es una noticia buena para la economía porque tiene que estar más bollante, la gente tiene que estar consumiendo más. Si tú ves un poco el fondo y el histórico, es una noticia mala. O sea, tú tienes que estar, digamos, invertido o con una posición más expuesta antes de esa bajada. Porque ya cuando lo bajan, el histórico dice que ya es tarde y algo va mal en la economía ya. Es lo que hablábamos, que sobre el papel es un evento alcista, pero Mm. históricamente se convierte en un evento bajista. Sí que es verdad que luego, dependiendo de ese periodo de tiempo, el mercado tiende a subir, ¿no? Porque ese Sí, estímulo, total. lo que tú decías, ¿no? Algo no funciona bien en la economía, lanzamos ese estímulo a la economía probablemente a destiempo y hasta que la economía consigue absorber esa inyección de dinero, llega a las familias, llega a los inversores y eso se traduce en el mercado, pues tiene un proceso, ¿no? Hasta que eso se da. Hay que dejar claro o sea, una cosa es el mercado puro y duro y otra cosa es la economía real, que cada vez está más alejada porque cada vez los eventos en el mercado ocurren de manera más rápida, pero luego el traslado de esas medidas a la economía real no, o sea, últimamente no está siendo tan eficiente. Entonces, o sea, hay que dejar claro que una cosa es el mercado y otra cosa es la economía real. Obviamente, para la economía real es bueno una bajada de tipos, pero que, como has dicho, tarda más en hacerse efectiva que, bueno, los datos dicen que entre 6 meses y un año, más o menos, Al ¿no? final hay que entender que esas políticas de bajada de tipos, estas políticas que incentivan la economía, al final, cómo llegan a la economía real es a través del banco comercial. Eso es. Entonces, y ese banco comercial siempre va a jugar con su margen y va a intentar mantener
al máximo, lo máximo posible esos tipos altos para prestarte a ti. Claro, eso es. Claro, porque una cosa, esto lo escuché además en un podcast hace poco tiempo, que el mercado central no tiene efecto directo en las personas. O sea, el Banco Central se comunica con los bancos comerciales Claro. y los bancos comerciales se comunican con nosotros. Entonces, claro, cuando hubo la subida de tipos última, que fue la más, bueno, en 2022, ¿no? 2022 fue. Sí. Claro, decía la gente, pero ¿cómo puede estar los tipos tan altos y el consumo sigue bien? La, la economía, la economía real sigue como un tiro, por así decirlo. Y es que, claro, una subida tan rápida no se hace efectiva en el mismo momento, aunque el Banco Central haya tomado esas decisiones. Luego los bancos comerciales, entonces, claro, es un proceso que se tiene que dar y que no es inmediato, obviamente. Total, totalmente. Entonces, bueno, ¿cómo operamos estas previsiones de tipos de interés en el mercado? Habla tú si quieres del mercado tradicional, ¿no? Sí, Y luego entramos ya en tema cripto y inversiones más de riesgo. vale. Esta primera bajada, prácticamente, el mercado ya la tiene asumida desde hace tiempo y yo creo que es más importante las expectativas de siguientes bajadas de tipos, cuántas va a haber antes de elecciones, cuántas va a haber después. Y ahora mismo está el mercado un poco raro. Como he comentado, ese doble techo a corto plazo, bueno, es un análisis técnico, pero bueno, que en el análisis técnico puedes ver muchas sensaciones del inversor. Entonces está el mercado un poco expectante, incluso se está posicionando de manera muy defensiva. O sea, la tecnología está sufriendo un montón y activos de riesgo están volviendo a sufrir un montón. Entonces la gente está rotando hacia sectores defensivos. Bajo mi opinión, esto ya es lo de la bola mágica, es que igual o sea, esa rotación está siendo un poco precipitada, porque, como he comentado, no hay datos aún para alarmarse ni para claros para decir efectivamente la tendencia de los datos es hacia una recesión y yo creo que la tendencia es hacia el sector defensivo, pero yo soy un poco más precavido y un poco más optimista, se podría decir. Yo en cripto, tal y como tú decías, estamos sufriendo bastante. Es decir, el 2023 fue un año muy bueno, probablemente descontando las aprobaciones de los ETFs, sobre todo para Bitcoin. No hablo de Ethereum y otras altcoins. Pero sí que es verdad que pues, en 2023 Bitcoin outperformeó cualquier mercado y cualquier activo. O sea, fue el activo más rentable de largo. Pero ya Ciento y entrando pico, en ¿no? este... Por cien, si no recuerdo ¿Eh? mal. Ciento y pico Sí, por ciento, ¿no? De ciento y pico por rentabilidad. ciento. Sí, sí, sí. En torno a un 147, 150% de rentabilidad. No te lo ha dado nada en el 2023, ¿no? Entramos 2024 y estamos teniendo un año complicado. Sí que es cierto que quitando caídas fuertes como lo que supuso el shock de la subida de tipos del Banco Central japonés, ¿no? Que afectó a todo el mercado. Pero aún así, para estar en cripto, ¿vale? Tampoco estamos hablando de que cripto es uno de los mercados, por no decir del mercado más volátil del mundo. Entonces, una caída que en las bolsas tradicionales se entiende como una catástrofe, en cripto lo entendemos como un proceso más, ¿no? Sí que es verdad que hubo caídas fuertes de Bitcoin, pues cayendo hasta los 49.000, que recuperó más o menos, pero ahora seguimos pues en un periodo de lateralización realmente con cierta tendencia bajista, lo cual a mí en cierta manera, me preocupa por un lado y me esperanza por otro, ¿vale? Depende un poco la posición que entiendas, que tengas tú respecto al impacto que van a tener los tipos de interés. Como hablábamos, esa subida de tipos de interés suele tener un efecto bajista, pero en gran parte porque viene precedida de una subida muy fuerte, descontando el posible impacto positivo que pasa este año no se está dando. En este caso no se está dando.
Entonces, si lo enfocas desde una óptica optimista, puedes pensar, dices, vale, la gente se está anticipando a esa posible caída. Entonces, de esta manera, sobre todo en activos de riesgo, no se está descontando el impacto positivo, sino que al revés, se está descontando ese impacto negativo y efectivamente esa bajada de tipos va a suponer un impulso alcista en activos de riesgo. Esa es la versión optimista. La versión pesimista es si ni siquiera la noticia de bajada de tipos está haciendo que el mercado suba, significa que la caída, cuando efectivamente se dé el pivot de la Fed, va a ser mucho más fuerte. ¿Vale? Yo sí que creo que a corto o medio plazo seguimos en un mercado alcista y que el mercado tardará en digerir la noticia de los tipos de interés lo que tarde, pero esa inyección de liquidez se va a trasladar a los mercados, estoy seguro. Ahora bien, en el corto plazo, ¿cómo va a afectar estos tipos de interés? Depende de la óptica que le des. Quizás la más sensata y la más coherente es pensar que puede haber una caída fuerte para luego recuperar. Lo que pasa también, que tengo yo, o sea, con las cripto, además te voy a preguntar, que es la primera vez que se comportan así después de un halving, ¿no? Porque Ha sido ha muy sido un raro. poco raro, ¿no? Este año. Ha sido muy Porque raro porque el halving ha sido este año, en abril del 2024, pero Bitcoin venía arrastrando una subida del 150% en el 23. En teoría, sí, año de bear market de manual, ¿vale? El halving, para que la gente lo entienda, el suministro de Bitcoin está limitado, ¿vale? A 21 millones. Y los mineros, las personas que inscriben las transacciones que se realizan en la red de Bitcoin, reciben una recompensa por hacerlo. Y cada 4 años esa recompensa se reduce a la mitad. ¿Vale? Entonces, eso históricamente, en la corta historia del mundo cripto, supone un evento alcista, ¿vale? Y suele dar pie al bull run, que se llama, ¿no? Al ciclo alcista de cripto. También es verdad que tiene mucho misticismo detrás porque realmente coincide más con eventos de liquidez en la economía que con el halving como tal, pero detrás de esto hay mucha conspiración, ¿no? ya. Pero sí que es verdad que se ha comportado de forma diferente. Empezó a subir en el 2023 que nadie se lo esperaba. Y además, incrementando su dominancia sobre el resto de criptomonedas muchísimo, porque el resto no subió tanto o prácticamente no subió. Y ahora en el 2024 está bajando y desde el halving todavía más. ¿Vale? Entonces, Ya. la gente que Por eso que estoy invierte un en cripto. poco mosqueado, ¿no? Con ese tema. La gente, yo es que ya desde hace mucho tiempo creo que el evento del halving tiene más mística que otra cosa, porque si tú lo analizas históricamente, realmente ha coincidido con eventos de liquidez en el mercado. Es decir, Ya. no sube porque se dé el halving, que obviamente tiene sus implicaciones económicas en el mundo cripto, sube más bien por los eventos de liquidez que se dan en la economía real. Sí, estímulos y todo esto, ¿no? Efectivamente. Vale. Entonces, yo creo que puede ser, volviendo al apartado, a la parte optimista, ¿no? Que esa bajada de tipos ¿Mm? sea el estímulo que le falta para hacer coincidir el bull run con, con el halving, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que se ha comportado de forma muy diferente y, por ejemplo, hay muchos conceptos dentro de un ciclo alcista que esto a la gente le puede interesar, a la gente que le interese cripto. Normalmente el dinero va rotando en cripto durante un ciclo alcista, ¿no? Y normalmente este ciclo se puede repetir entre 2 y 3 veces. Y ¿Se ha es, cumplido ahora mismo? No, no. ahora mismo no. Claro. Que es lo que decía. Normalmente lo que se cumple es, sube Bitcoin muy fuerte, aumenta muchísimo la dominancia. Se estabiliza y empieza a subir Ethereum, que es la siguiente gran criptomoneda, ¿vale? Y desde ahí, ese capital, los inversores en cripto van perdiendo esa aversión al riesgo con el beneficio que han obtenido de las primeras inversiones en Bitcoin y en Ethereum y van rotando hacia inversiones de más riesgo dentro del mundo cripto. Pues pasan Bitcoin, Ethereum. De ahí pasamos a altcoins de gran capitalización, ¿no? Que de capitalización alta. De ahí pasamos a media, baja y de ahí pasamos a las locuras que pueden ser meme coins, NFTs,
Cuando Mm. pasa eso, normalmente tienes que vender. Ya, porque ya está todo el pescado vendido. Luego puede ser, ya te digo, suele haber entre 2 y 3 ciclos de ese tipo, ¿vale? Pero Ya, ya. este año o sea, ha subido todo un poco, pero Ethereum está siendo probablemente en cuanto a rentabilidad y fortaleza de las peores altcoins en todo el mercado. Por tanto, se está desestructurando completamente todo ese Sí, ciclo que nosotros teníamos como por experiencia, eso ¿no? En ciclos te quería, anteriores. te quería preguntar, porque, claro, todas esas teorías que se habían formulado anteriormente, dices, bueno, pues esto viene el halving, tiene que ser así, 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 y te pones a mirarlo y dices, esto algo ha pasado, ¿no? Pero bueno, a ver cómo se desarrolla también. Ya te digo, yo sí que estoy, o sea, sí que sigo alcista en el medio plazo, dependiendo un poco de cómo impacten esa decisión de tipos de interés en el mercado. Yo creo que ese evento va a ser clave no solo para cripto, para la economía en general, pero para cripto va a ser importante porque te va a dar ya una pista clara y a lo mejor ese famoso bull run se retrasa los 6 meses, un año, que hablábamos que tiene de delay el impacto de las decisiones de tipos en la economía. Puede ser. Lo que ahora yo miro más, o sea, tengo cripto, pero también miro más la parte empresarial de esas cripto con empresas mineras, sobre todo. Y ahora están sacando resultados y está siendo una escabechina brutal, por lo que hablabas. Los mineros tienen la mitad de recompensa y el precio de Bitcoin se ha mantenido estable o incluso ha bajado un poco. Entonces, claro, esos mineros, ahora, bueno, sigo varias empresas de minería de criptomonedas y lo están pasando realmente mal, porque claro, si no se duplica el precio de Bitcoin, están ganando la mitad. Y hay otro factor Entonces, a ver importante, cómo... hay otro factor muy importante que ese es un factor más endémico de cripto, ¿no? De la gente que estamos en cripto, y es que la minería de Bitcoin consiste en resolver problemas matemáticos, ¿vale? Y eso tiene una dificultad que va variando. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos Bitcoin corrigiendo, efectivamente las recompensas son la mitad, como tú decías, y la dificultad de estos problemas matemáticos Es cada vez es mayor. mayor. Claro. Por lo tanto, es un caldo de cultivo Muy complicado malo. para todas las empresas mineras. Para las empresas ahora lo están pasando bastante mal, la verdad. Pero bueno, Totalmente. a ver. Bueno, y estamos hablando de tipos de interés, pero durante este trimestre vamos a hablar del gran acontecimiento que también va a azotar muchísimo los mercados, va a dar volatilidad, va a dar un montón de noticias que son las elecciones de Estados Unidos, que bueno, en el canal vamos a ir hablando continuamente a partir de ahora ya, porque es en noviembre, si no recuerdo mal, o sea, Sí. no queda nada y yo creo que también puede ser un punto de inflexión, sobre todo porque está Trump de por medio. Entonces, sí, las elecciones de Estados Unidos siempre son importantes, pero si está Trump, pues aún más. Trump, Entonces, pump my bags, please. entonces sí. Bueno, lo iremos comentando, iremos comentando incluso informes cuando se acerquen más y todo eso, pero aparte de tipos de interés, los dos acontecimientos más importantes, si no ocurre nada raro, van a ser las bajadas de tipos, cómo se van sucediendo, y las elecciones de Estados Unidos, porque además son claves, porque es que no tiene nada que ver Trump con Kamala, ¿no? Harris. O sea, la economía, puntos de vista económicos totalmente diferentes, estímulos totalmente diferentes, visión de las criptomonedas totalmente diferentes. Entonces vamos a estar muy atentos y bueno, iremos comentando más en profundidad. Yo solo le pido a la gente que nos esté escuchando que rece porque salga Trump, independientemente de que compartan su ideología, si quieren vivir o sea, si quieren que sus inversiones Desde el punto de funcionen vista de la inversión, económico, ¿no? Sí, sí, sí. efectivamente, desde el punto de vista económico y de inversión, tienen que rezar porque salga Trump. Y si tienen cripto ya ni te cuento. Ya, sí, sí, total.
Vale, pues bueno, repasado un poco y puesto en contexto esto, dónde nos situamos ahora mismo desde el punto de vista económico. Si te parece, hoy nos vamos a pasar la parte de crecimiento personal un poco y vamos a continuar matizando la cartera que avisábamos en el primer episodio, si te parece, Juan. Sí, porque ya sabes que a mí si me das coba me Sin enrollo problema. y me enrolla más de la cuenta. Así que vamos Para eso directamente a la estamos. Vale, cartera, que también nos vamos a enrollar probablemente. sí. Vale, pues nada, pasamos a la cartera. Como os avisamos en el primer episodio, vamos a hacer una cartera bastante variada para que tengáis información de bastantes tipos diferentes de inversiones. Entonces, vamos a tocar renta variable, vamos a tocar en la cartera, vamos a invertir en cripto y vamos a invertir en commodities también, en oro principalmente. Vale, no vamos a meter renta fija. ¿Vale? Sí, hay que debatir un poco ese La cierre de estructura. cartera, pero bien. O sea, A ver, podríamos. O sea, yo al final, la renta fija nos va a dar a vencimiento una rentabilidad fija, ¿no? No, a no vamos a vencimiento tener, hay que recalcar. A vencimiento. efectivamente, a vencimiento, antes no. Si vendes en mercado secundario va a depender, entre otras cosas, por ejemplo, de los tipos de interés, si Eso hablamos es. de la deuda pública. Vale. Y yo creo que sería interesante, sobre todo para hacer, ya que vamos a intentar tocar, yo no metería renta fija, jamás, y menos con nuestra edad, Mm. pero para que la gente pueda entender, la gente que nos escucha pueda entender también cómo funcionan los activos de renta fija Eso. y desde qué vehículos de inversión nos podemos exponer a la renta fija, yo creo que estaría bien hacer una cartera Vale, conservadora con un peso X de renta fija. vale, vale, perfecto. Pues si te parece bien, vamos a hacer una cartera modelo iniciando la cartera con 12.000 euros, Vale. ¿vale? Y entonces un poco lo que hemos estado hablando. Vamos a invertir 2.000, a ver, apunten, ¿eh? 2.000 en renta Apunte. fija, apunten. 2.000 euros en renta fija a través de bonos, O, ¿te parece para bien? simplificarlo, a O de través fondos. de un fondo Vale. monetario que invierta en renta fija a corto plazo. Vale, renta fija a corto plazo. Claro, aquí podríamos divagar un poco más. A ver, los fondos monetarios porque son muy cómodos. Al final tú inviertes en un fondo monetario, tienes liquidez de más Vale, uno, o perfecto. sea, tú solicitas el dinero hoy y Sí, mañana lo tienes ya disponible en tu cuenta, o sea, es muy líquido. vale. Y lo que hacen es invertir en bonos, vencimiento 6-12 meses y los van rotando. Sí, 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 sin problema. Vale, 2.000 euros fondos monetarios. Luego, 2.000 euros renta variable Estados Unidos, aunque te hiervan eh, los nervios, pero yo creo que, claro, hemos estado hablando de que esta cartera es un poco también informativa para ir siguiendo un poco la economía global desde diferentes puntos, ¿no? Entonces, aunque Juan no formaría una cartera con Estados Unidos, yo he puesto hincapié en este punto y yo creo que para hacernos una idea, o sea, ya que además vamos a estar dando muchos datos estadounidenses, ver cómo evoluciona el mercado estadounidense con una parte de nuestra cartera, creo que tiene sentido. A ver, Aunque de manera personal, igual no por diferentes razones, pero sí, a ver, yo aquí creo un que poco mi tesis es que Estados Unidos eh, va a colapsar. O sea, hay un libro de Ray Dalio, que es Principios de la Economía Mundial, que habla un poco de esto y de qué signos hay para identificar que una gran potencia está próxima a su colapso. Y Estados Unidos, en mi opinión, está muy próxima a su colapso. Ahora bien, ¿cuándo va a ser? Pues probablemente en el plazo en el que nosotros estamos enfocando esta cartera no se va a dar. Por lo tanto,
tiene sentido incluirlo. Pero yo, por ejemplo, lo que siempre se dice, ¿no? Indéxate al SP 500 hasta que te jubiles. Yo, por ejemplo, no lo haría. Vale, a ver, yo también, eso, me está informando mucho, sí que hay muchas similitudes, por ejemplo, que lo comparan la decadencia del Imperio Romano con la decadencia de Estados Unidos, pero ahora mismo Estados Unidos sigue siendo la potencia, la primera potencia mundial o sea, perdonando a China, pero sigue siendo. Te pones a ver las transacciones a nivel global y es más de un 70%, aunque haya muchos acuerdos que ahora se estén renegociando, etc. De momento estamos ahí. Y yo creo que, que no somos, o sea, sería mucha casualidad que justo en nuestro periodo de inversión Estados Unidos colapsara. ¿Que puede ser? Sí, pero yo creo que estamos hablando de timings y de temporalidades que se nos escapan un poco a lo que solemos trabajar. Entonces, Sí, a ver, es, que es, Estados es el Unidos largo. Es el, deje de ser la primera potencia mundial en alguna época de la historia, seguramente, a ver, sería lo más seguro, normal, sí. seguro. Pero que eso vaya a coincidir en los próximos, no sé, X años, me cuesta, a veces digo, Estados Unidos va a quebrar, ¿vale? O va a tal. Pero luego lo pienso más fríamente y digo, a ver, que Estados Unidos sigue estando ahí y Claro, sigue, ¿sabes? pero no lo pienses, o sea, yo no lo pienso en el sentido de no voy a invertir en el SP 500 porque Estados Unidos va a desaparecer, las empresas de Estados Unidos van a dejar de ser productivas y el SP No, 500 se va a ir a cero. Yo lo pienso en términos de coste de oportunidad. Es decir, si yo creo que los países en vías de desarrollo, creo no, es una realidad, tienen mucho más potencial de crecimiento, porque Estados Unidos lleva muchos años creciendo muy rápido, base y teniendo la edad que tengo y el horizonte temporal que tengo, puedo asumir el riesgo de indexarme a emergentes, por ejemplo, antes que a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si bien, como tú decías, no creo que Estados Unidos vaya a colapsar en 10 años, sí que creo que el crecimiento que te puede dar el mercado americano se va a ir frenando progresivamente y el crecimiento que te pueden dar países emergentes va a ir creciendo progresivamente. Y ahí es en términos de a coste de ver, oportunidad, no en sí. términos de riesgo de default. Vale, vale, vale. A ver, con todo este tema de los BRICS, todo el mercado, digamos, paralelo que están montando ya, puede ser. Pero bueno, hemos acordado Dame la mano. antes de este Acordado. podcast que sobre todo es más por el tema informativo y de que haya un seguimiento también de Estados Unidos y Totalmente. de que muchos datos son estadounidenses. Entonces, 2.000 euros de esos 12.000 serán para el SP 500, otros 2.000 serán para China, si te parece, Bien. para tener Estados Unidos y China, las dos potencias igualmente invertidos en nuestra cartera. Luego comenta tú la parte de cripto, que también vamos a Vale, de estar. momento, ¿cuántos llevamos? 6.000. De momento llevamos 6.000, 2.000 renta fija, ¿Vale? 4.000 renta variable, ¿Vale? Y los otros quedan 6.000 cripto. y el oro. ¿Y qué hacemos con el oro? A ver, No, es es verdad, que, es verdad. No, a ver, es que aquí. me vas a intentar ratear parte de la cartera, todo lo que A puedas. ver, es que va a ser lo que le va a poner bonita. Pero bueno, a ver, Va, aquí en entonces, ¿qué cripto, hacemos? si estamos haciendo 2000, lo que tendría sentido es que cripto, al ser una cartera ciertamente conservadora, tuviera menos exposición. Quizás podríamos hacer 1.000 en cripto, totalmente en contra de mi voluntad, pero por seguir la No, no. coherencia de... Bueno, yo no llevaba esa idea, ¿eh? O sea, Ah, vale. ¿Qué idea llevas tú? otros 4.000 en cripto. Ah, entonces le vamos a hacer riesgo. Sí, riesgo. Claro, Vale, vale. es una cartera también orientada a nuestra edad, entre 25 y 30 años.
Vale. No, que pensaba que íbamos, como estábamos metiendo exposición, renta fija y tal, menos, digo, vale, pues siguiendo una cartera conservadora, vale, si hacemos riesgo, maravilloso. Si hacemos Sí, riesgo ¿no? 4.000, con 4.000 en cripto una cartera de 12.000 se pueden hacer cositas. Entonces, subdividimos esos 4.000 en una cartera tipo, ¿vale? Cartera tipo de cripto, la cartera estándar, se suele hacer por dominancia en el mercado. Es decir, pues Bitcoin ahora tendrá un 50 o un 55% de dominancia en el mercado, pues pondrías un 50% en Bitcoin, Ethereum Vale, tendrá un 15, un 20, pones ese 20 en Ethereum y el resto en otras criptomonedas que te parezcan interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho invertir en redes de capa 1, ¿vale? En L1, porque suelen ser las que capitalizan todo el valor de las aplicaciones que se desarrollan sobre ella, pero podríamos seguir con el índice de dominancia y pondríamos pues Bitcoin, Ethereum, pondríamos algo de BNB, la criptomoneda de Binance. de Binance y Polygon Matic, incluiría en esa Vale. cartera. Pues entonces, por cerrar cantidades exactas, 2.000 en Bitcoin, Sí, 2.000 en Bitcoin, 1.000 en Ethereum, 1.000 en Ethereum, 500 BNB y 500 Matic, sí, por hacerlo así un poco, sí. ¿vale? Vale, y los otros, como es una cartera de 12.000, y los otros 2.000 ponemos commodities Bueno, para ya, podemos dejar 1.000 en liquidez. ¿vale? Pues Por si podemos acaso, poner... teniendo en Bien, cuenta que está el evento de tipos de interés que hemos comentado, que podría haber caídas y demás, podríamos dejar 1.000 en liquidez, pues si podemos coger alguna oportunidad. vale, pues 1.000 en oro, Vale, 1.000 en oro porque además, bueno, a las carteras le aporta mucha descorrelación, aunque, bueno, ya van a tener, pero el oro aporta mucha descorrelación, por ejemplo, con la renta variable americana. Entonces, 1.000 en oro, 1.000 en cash. exacto. Vale, pues esto me lo apunto. Hago una cartera para que lo podamos traquear y así pues tener informados a nuestros oyentes de, oye, nuestra cartera, a ver cómo va, el salseo ese, a ver si va bien o no, y a ver si estos de Taking Risk han hecho una cartera con A ver si, posibilidades o no. a ver si ganan algo, efectivamente. Vale, pues de momento la dejamos así, es una cartera, aunque tiene cripto y tal, normal, o sea, no nos hemos metido en indagar en empresas, en stock picking muy elaborado. Simplemente hemos comprado Estados Unidos, China en renta variable, renta fija, luego una parte de cripto y oro. Entonces, tenemos un poco cubierto casi todo el mundo, ¿no? En cripto y en todo. Total. Entonces, muy diversificado, la verdad. A ver, hay que Así que, decir bueno, que una sí, cartera de este tipo, un asesor financiero tradicional te diría que es un riesgo totalmente intolerable. eso es, efectivamente. Pero, pero, para mí personalmente y en nuestra edad, o sea, al final tenemos 25 y 27 años, el coste de oportunidad, que de ahí viene un poco el nombre del podcast, que es Taking Risks, ¿no? Tomando riesgos. O Sí, sea, con nuestra edad no tomar riesgos es un coste de oportunidad brutal. Si tú tienes 50, 40 años, tienes tu patrimonio construido, no vas a poner un 40% de tu dinero en cripto. Pero si tienes 25, 27, pues poner un 40, un 50, un 80 o lo que quieras. ¿Por qué? La razón de sí, esto es que luego tienes muchos años de tu vida laboral tradicional para recuperar en caso de que pueda haber una pérdida importante de capital y en caso de que funcione bien, esa rentabilidad te va a ayudar a tener sí. una vida mucho más cómoda a Te va a largo dar plazo. un plus frente a las personas que no han tomado esos riesgos clave, ¿no? Es lo que... Totalmente, totalmente. Perfecto, Juan. Pues si te parece lo dejamos aquí, este segundo episodio. Yo creo que ha Por aquí quedado lo dejamos. bastante completo y nada,
Hoy es miércoles, así que el lunes siguiente volvemos a la carga. Muchas Hasta luego, gracias. Marcos. Nos vemos. Chao.